Hemos estado estudiando el tema de la consolidación ya por 2 clases anteriores. Hemos visto algunos aspectos de la consolidación general y también hemos aprendido cómo prepararnos para consolidar. Hoy quiero terminar esta parte explicando cómo consolidar. Es muy importante. La columna vertebral del crecimiento de la iglesia está en la consolidación. Así que no solamente es importante, diríamos que para la iglesia es vital que tú consolides. Creo que además el futuro de un nuevo cristiano, de una persona que ha conocido al Señor y su desarrollo, sus posibilidades aún de llegar a un liderazgo están íntimamente ligadas al proceso de consolidación de las personas. Así que lo que quiero que hagamos hoy es aprender conceptos prácticos acerca de la consolidación y podemos empezar con la forma en que lo hacían antiguamente, cómo lo hizo la primera iglesia. Así que vayan conmigo a Hechos 2 para que estudiemos un poco cómo actuaban los primeros cristianos al momento de la conversión y lo que sucedía después de la conversión. Así que vamos a ir a Hechos 2 y vayan conmigo al versículo 36. Dice así: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En esta primera parte, que es Hechos 2 del versículo 36 al 41, está explicando claramente lo que sucedió al momento de la conversión. Lo voy a resumir en algo que dice desde el versículo 38. Cuando ellos escuchan la verdad acerca de Jesús, Pedro les dice: arrepiéntanse, es lo primero que dice. Entonces, lo más importante es entender que la forma en que una persona llega a los pies de Cristo es a través de un mensaje de arrepentimiento. ¿Dónde lo va a recibir? Lo recibe aquí, en el templo. Cuando él viene y recibe en un servicio de domingo, la palabra lo toca y entonces esa persona entiende que hay algo que le falta a su vida, que hay un vacío, como siempre, que tiene forma de Dios y que ese vacío lo lleva a arrepentirse quizás de sus actos presentes. Es un momento emocional y usted debe recordar eso. El arrepentimiento en su inicio es un momento emocional, pero es justamente ese momento emocional el que Dios utiliza para que una persona pueda conocerlo y abrirle su corazón al Señor. También sucede en el grupo de vida. Quizás el día que él fue al grupo de vida no solamente encontró un mensaje, quizás encontró una familia que actúa en armonía y en amor. Y eso seguramente puede tocar el corazón de una persona. Entonces, nuestro mensaje o la forma en que nos enfocamos en hacer las cosas siempre llevará un mensaje de arrepentimiento. Sigue diciendo ahí en el mismo versículo 38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En otras palabras, lo que está diciendo ella es: da testimonio de lo que estás haciendo. Entonces ellos invitaban a los discípulos a que se bautizaran para perdón de pecados, simplemente para dar un testimonio público, ¿sí?, de que están arrepentidos y que estaban tomando una opción de cambiar, de transformar sus vidas. Y dice también: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es muy importante que una persona pueda ser ministrada, pueda recibir de Dios en ese momento, podamos orar por su necesidad y que él pueda sentir realmente al Espíritu Santo vivo. Quiero ser claro en esto. Aquí dice claramente que hay que bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. No es una condición lo uno de los otros. Muchas partes de la Biblia la gente fue llena del Espíritu Santo sin haberse bautizado. O sea que no es tampoco una obligación, pero es muy importante que esas personas podamos orar por ellas. Oramos y podamos entender sus necesidades al momento y vivirlas como si fueran propias. Dice en el siguiente versículo que leí: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Es decir, es importante que al momento que una persona se convierte, nosotros le invitemos a que consagre su vida al Señor, a que haya realmente un cambio. Y al final dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
es importante registrar. Los números cuentan para Dios. Miren, aquí dice que ellos sabían que eran 3,000 personas. ¿Cómo lo supieron si no los habían contado? Es por tanto importante que nosotros aquí diligenciemos y siempre sepamos cuántas personas, hagamos un registro. Nosotros tenemos una hoja de registración para saber quiénes son esos nuevos convertidos y poder seguir adelante en un proceso con ellos. Mire lo que sucedió después de la conversión. Usted lo puede leer a partir del versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero empezar por el versículo 47. Creo que la conclusión de todo el discurso hablado con respecto a la consolidación es este versículo, Hechos 2:47. Dice aquí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Recuerde usted una cosa, lo habíamos visto antes en la parte de consolidación. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento siempre es Dios. ¿Quién es el que va a dar el crecimiento? Dios. O sea que lo que nosotros tenemos que preocuparnos hoy en día es por dar con excelencia una buena consolidación a la gente que Dios nos trae para que sea el Señor quien agregue a todos aquellos que han de ser salvos y podamos ver un crecimiento efectivo en la vida de nuestras iglesias. ¿Qué estamos diciendo en estos últimos versículos? ¿Qué sucedió después de la conversión? Pues lo primero es que fueron empezados a instruir, a ser instruidos en la doctrina, en la palabra del Señor. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían a través de la iglesia, lo hacían a través de los grupos de vida en casa, lo hacían a través de un proceso de discipulado personal con las personas, un proceso de crecimiento. Es necesario que la persona empiece un proceso de acercamiento a la palabra de Dios. Usted no puede recibir de la sombra que Dios quiere proyectar en su vida si usted no se acerca a Él. Entonces es la función de nosotros eso. Y es lo que hacían los apóstoles, acercaban a la gente en ese momento. ¿Y cómo lo hacían? Entablando una amistad sincera con ellos. Ellos lo que hacían era entablar una relación personal. Siempre lo decimos, interésese por la persona, no por el hecho de que sea uno más salvo para Cristo. Interésese genuinamente en su corazón y en el bienestar de esa persona. Esa persona va a conocer de Dios y va a estar agradecido y va a hacer lo mismo el día de mañana por la vida de otros. ¿Sí? Ellos fueron enseñados también a perseverar en la oración. Una de las cosas que hacemos después de eso es enseñarle a nuestra gente que se acerque a Dios, que tenga un tiempo de intimidad, que aprenda a tener comunión con Dios, porque Él tiene grandes cosas que revelarnos a través de la oración. ¿Sí? Y dice que se reunían constantemente en el templo y que se ayudaban los unos a los otros. Darle hábitos sanos, nuevos al nuevo creyente. Que venga a la iglesia, que tenga una relación en un grupo de vida, que pueda conocer una nueva familia que le va a ayudar y le va a amar. Entonces, es muy importante la consolidación, aún está demostrado aquí en la palabra. Y hoy en día nosotros tenemos en cuenta la consolidación. Yo quisiera decir básicamente 5 pasos importantes para ser tenidos en cuenta al momento de consolidar. El primer paso es la bienvenida y vamos a hablar en un segundo de ellas. ¿Dónde damos la bienvenida? Aquí en la iglesia donde estamos, o puede que lo hagamos a través de nuestros grupos de vida. Es la forma en que nosotros recibimos a los nuevos creyentes. El segundo paso para consolidar es la reunión de consolidación. Es muy importante que exista un equipo de consolidación. La iglesia cuenta actualmente con un equipo de consolidación. Voy a hablar un poco acerca de eso y cómo se extiende eso a la vida de los grupos y a tu vida particularmente. Porque la consolidación no es un asunto particular, es un asunto que nos atañe a todos. Y como lo dijimos en la primera enseñanza de consolidación, recuerde usted que no se trata de un proceso, se trata de un estilo de vida que usted va a adoptar en su vida, consolidar. Tercer paso es hacerle una llamada telefónica o una visita a ese nuevo convertido. Entonces, esa va a ser a cargo obviamente de cada grupo de vida o de la persona que esté más cerca a él para que pueda tratar con su vida. El cuarto punto es asignarlo a un grupo de vida. Recuerde una cosa, nosotros crecemos en grande en el templo, pero crecemos en pequeño a través de los grupos de vida. Usted aquí adquiere en el templo la gasolina necesaria, pero a mitad de año usted tanquea nuevamente en su grupo de vida. Y allí usted es cuidado de una manera más personal, porque allí hay un grupo más pequeño
que nos interesamos genuinamente por los problemas los unos de los otros y cultivamos la palabra de Dios para buscar soluciones. Entonces, asignarlo a un grupo de vida es asignarlo a nuestra familia, básicamente. Y ¿dónde termina este proceso de consolidación? El día que podamos hacerle una invitación genuina y ver que una persona vaya a un encuentro con Dios, a un retiro con el Señor, ¿sí? Que tenga un encuentro genuinamente con Él. Ok, vamos a mirar estos pasos, quiero mirarlos un poco más en detalle. Quisiera empezar por el primero, ¿qué es la bienvenida? Entonces la bienvenida es el momento en que se convierte una persona al Señor, ya sea en el templo o a través del grupo de vida. ¿Qué debemos tener en cuenta durante el proceso de la bienvenida? Lo primero que debemos tener en cuenta es acercarnos al nuevo convertido. Y quiero ser claro en esta parte. Por favor, acérquese a la persona, no a los datos que usted necesita de la persona. Muchas veces llega un nuevo convertido al templo y lo primero que hace la persona es tus datos. No, acérquese, conózcalo, pregúntele el nombre. Dígame una cosa, cuando un niño nace, cuando nació su hijo, ¿qué fue lo que usted primero hizo? Ponerle un nombre. Cuando usted quizás conoció a esa chica que le agradó, ¿qué fue lo primero que quería saber usted? Pues el nombre. Entonces lo primero que usted debería procurar de esa persona nueva es interesarse genuinamente en su corazón por ella y preguntarle el nombre y aprendérselo. Es más, eso es lo que hizo el Señor. ¿No hizo el Señor eso con Mateo, a quien le puso por nombre Leví? ¿No hizo lo mismo con Pedro? ¿No hizo lo mismo con aún? Después el Señor no se le apareció a Saulo y le llamó Pablo. Para el Señor el nombre es importante. Otro aspecto importante de este proceso de bienvenida, de este proceso de acercarse al nuevo convertido, es sonría. Muestre usted lo mejor de Dios. Les cuento esto como una experiencia personal. En cierta ocasión, uno de los pastores se acercó a mí y me dijo, mira, uno de mis discípulos se siente un poco molesto contigo. Y yo preocupado le dije, pero ¿por qué está molesto conmigo? Dice, porque tú pasas al lado muy serio siempre y con cara de bravo y no le saludas. Y yo me senté a pensar, tuve que pedirle perdón a Dios y por supuesto a esta pareja hermosa de personas por una sencilla razón. A veces, cuando estamos haciendo nuestras cosas, estamos demasiado concentrados en las actividades y entonces no nos fijamos en nuestro rostro. Y nuestro rostro se endurece o muestra una actitud que no. Es muy importante que usted guarde una buena apariencia. Recuerde, las cosas entran por los ojos. La gente lo va a mirar a usted y se va a formar una imagen de usted. Entonces es muy importante que su cerebro le avise a su cara que sonría. Tiene que hacerlo usted, ¿sí? Usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero usted sí tiene la responsabilidad de la cara que pone. Entonces es muy importante acercarse. Es más, le quiero contar algo que se lo escuché a otro pastor y de verdad me pareció muy interesante lo que él contaba. Él contaba esto, él decía que su abuelo tenía una finca, él era pastor, y pues no se ocupaba de las cosas, pero su abuelo enfermó un tiempo y le tocó él hacerse responsable de ir a la finca cada 8 días a pagar los jornales y a atender los asuntos de la finca cada fin de semana. Dice que cuando él llegó el primer fin de semana fue con la planilla para pagar a los jornaleros. Dice que él llamaba a uno por uno de los jornaleros que iban viniendo, les entregaba su cheque, les daba la mano, les abrazaba, les bendecía y les daba las gracias, les decía gracias por estar aquí, gracias por ayudarme. Sin usted no hubiera sido posible esto. A cada uno de los que estaba allí. Esa finca tenía un problema y era que la gente que vivía alrededor de esa finca o los aldeanos de ese lugar no iban a trabajar allí, trabajaban en otras fincas. No les gustaba ir a esta porque era un poquito más retirada que las otras fincas. Entonces, lo que le tocaba al abuelo de este hombre era contratar jornaleros en otra ciudad o en otros lugares aledaños y traerlos y aparte de eso pagarles el transporte para traerlos hasta ahí. Por supuesto, era más costoso. Este hombre empezó a ir cada 8 días y después de un tiempo dejó de ir y cuando llamaba al capataz de la finca a preguntarle cómo estaban las cosas, le decía, bueno, pues quiero contarle algo. Aquí todos los días me están llegando 8, 10, 12 personas nuevas y es más, quiero contarle que son aldeanos, que son de aquí cerca. Y él decía, pero ¿y esto por qué sucede? ¿Por qué está sucediendo esto y están llegando esas personas y antes no venían nunca? Y dice, pues muy sencillo, porque han descubierto que aquí hay un buen patrón, que les saluda, que se interesa genuinamente por ellos. Y eso transformó la vida de la hacienda. Y así debe ser en la vida. ¿Sabe una cosa? Muchas personas pueden cruzar las puertas del templo, las puertas de su grupo de vida, y pueden nunca regresar por la actitud que usted tuvo.
Por tanto, es importante que usted revise su actitud y revise la manera en que usted se acerca a sus discípulos. Ellos están allí, ellos están necesitando de Dios y necesitan de ver en usted una persona positiva que les va a transmitir algo nuevo e interesante. Así que importantísimo acercarse al nuevo convertido de la manera que... Otra cosa con respecto a la bienvenida. Explíquele las 4 verdades. Hay 4 verdades, las conocemos los cristianos, pero por favor, no se ponga usted a recitar la Biblia. Acuérdese que el que acaba de llegar quizás nunca ha tomado una Biblia en sus manos, así que hágalo de una manera simple. Usted después va a poder profundizar con él en esas verdades. Pero usted puede hablarle de una manera sencilla a esa persona, puede decirle de una manera sencilla las 4 verdades. Yo le quiero decir de una manera, mira, primera verdad, mira, Dios te ama. Dios te ama tal como tú eres, con tus virtudes y con tus defectos. Ya le dije la primera verdad. Segunda verdad, mira, tú pecas, yo también peco, aquí todos somos pecadores. El problema no es si pecamos más, menos, más bonito o más feo. El problema es la consecuencia del pecado. La Biblia dice que la consecuencia del pecado es muerte. Tercero, ¿cómo lo solucionó el Señor? Pues muy sencillo. Dios envió a su Hijo, que era alguien perfecto, a que entregara su vida por ti y por mí. Y a través de su muerte fueran borrados nuestros pecados y a través de su resurrección Dios nos da una vida eterna. ¿Ya? Y lo último que te quiero decir, esto, lo único que tienes que hacer es creerlo y confesarlo con tu boca. Si tú lo crees y lo confiesas, la vida eterna es para ti y el regalo de Dios está contigo, la salvación. Ya acabo de compartir las 4 verdades. ¿Cuánto me demoré? ¿3 minutos? ¿2 minutos? ¿4 minutos? Esa verdad, dicha de una manera sencilla, puede abarcar algo en el corazón de una persona y recuerde usted eso, que él ha llegado allí y que es su primera vez, quizás la palabra lo ha quebrantado y su experiencia es hasta ese momento una experiencia emocional. Después usted puede sentarse con él y explicarle la verdad de su decisión, que es más importante. Ok, otro aspecto importante que debemos tener en cuenta con respecto a la bienvenida y es, hay que orar por las personas para que sean llenas del Espíritu Santo, pero también orar por las necesidades de ellas. Miren, las necesidades de las personas son casi siempre las mismas. O sea, tienen diferente nombre, pero son básicamente enfocadas en los mismos aspectos. Son problemas familiares, son problemas financieros, son problemas de salud, son problemas de falta de trabajo o son problemas con el pecado. Básicamente ahí están enfocados cada vez que usted conoce a una persona nueva. Entonces yo le sugiero algo, si usted no sabe un versículo, pues apunte unos. Tenga unos a mano, escríbalos en su Biblia, escríbalos en una hoja aparte, téngalos con usted cerca para que usted pueda compartirle una palabra. Miren, la idea de orar por las personas no es para redarguirlas de lo que están haciendo, es para bendecirlas. Nosotros tenemos que aprender a entregar a la gente promesas. Promesas, eso es lo que Dios da. Dios siempre respondió a cada necesidad nuestra con una promesa. Si no se la sabe, escríbale. Le quiero dar algunas simplemente como para que usted tenga presentes. Por ejemplo, cuando alguien le llega a usted con un problema familiar, el padre, los hijos, estoy en relación con mi esposa, lo que siempre sucede en un hogar, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Así dice el Señor de sencillo. Esa es una promesa hermosísima de Dios. Cuando usted se encuentra a alguien que tiene problemas financieros, bueno, ahí está Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo 19 que está allí, sí, Él suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que usted puede darle una rápida palabra que le dice, no te preocupes, mira, Dios suplirá todas tus necesidades. Ahora, ¿qué pasa cuando a una persona, por ejemplo, le falta trabajo? Bueno, los salmos son claros, dicen, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. No te preocupes por eso. Dios tiene algo mejor para tu vida. ¿Y qué tal cuando alguien viene con quejas por su salud? Recuerde usted, está Isaías 53, que por sus heridas y por sus llagas hemos sido sanados. Está Juan 10:10, que Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. O cuando está Santiago 5, donde dice que la oración de fe sanará toda dolencia, dice también. Ahora, mucha gente viene con vergüenza
por el pecado quizás que viene arrastrando, por las situaciones que ha estado viviendo en su vida. Recuerde 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Mire, de eso se trata, de que usted siempre tenga una promesa guardada ahí cerca a su corazón para compartírselo a esa persona. Esa persona se da cuenta que Dios habla diferente, que Dios opina diferente de Él, que Dios siempre habla bien de nosotros. Y eso es brindarle esperanza a la vida de un nuevo convertido. Un aspecto más que tenemos que tocar es que en la bienvenida es que hay que tomar los datos de la persona. Es muy importante que esos datos sean lo más completo. La iglesia cuenta en los grupos de vida y dentro del templo con una hoja de registración. Procure llenarla completa. ¿De qué nos sirve tener el nombre de una persona si no tenemos un teléfono para comunicarnos, una dirección donde visitarle? Si no tenemos datos tan importantes como, por ejemplo, su edad. Es importante saberlo. Ahora, si se trata de las damas, por favor, pídale simplemente la fecha de nacimiento. No le pida la edad. Sea usted hasta elegante en esas cosas. Pero es importante tenerlo porque eso nos va a permitir dirigir a esa persona al lugar correcto. No podemos enviar a una persona quizás soltera, mayor, a un grupo de jóvenes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la información. La Biblia relata cómo ellos registraban toda la información. Y una última cosa con respecto a la bienvenida, de la cual también quiero hablar, es que despídase de la gente amigablemente. Felicítelo por la decisión que ha tomado por Dios. Si usted puede, compártale algo de su testimonio personal y de cómo su vida ha sido transformada. Y quiero darles un buen consejo. No le ofrezca nada a una persona que usted no está dispuesto a cumplir. Por ejemplo, no te preocupes, yo te llamo esta semana, el martes te llamo, ahí estoy yo el martes, y usted nunca llama. Y esa persona se queda esperando una llamada suya porque usted no conoce la situación del otro. Entonces, no le ofrezca nada que no le vaya a cumplir. Sencillamente exprésese de la mejor manera y deje su puerta abierta para una segunda oportunidad al verse con esa persona. Ok, esto con respecto a la bienvenida. Mire usted lo importante que es la consolidación. No es solamente decir bienvenida, incluye una serie de aspectos que yo debo tener presentes para hacerlo bien hecho. Segundo aspecto de la consolidación, la reunión de consolidación. Muy importante hablar de este tema. Miren, la mejor reunión de consolidación es la que nosotros realizamos con nuestros propios discípulos, con nuestro grupo de personas. Es la mejor, pero es importante que la iglesia cuente con un equipo de consolidación. Actualmente la iglesia tiene entre los pastores una pareja encargada única y exclusivamente para la consolidación de la iglesia. En cada red hay parejas que dirigen el proceso de consolidación de cada red. Y en cada grupo de vida hay entre los líderes un encargado para la consolidación. Es decir, la consolidación debe fluir a través de todo lo que nosotros hacemos y de todas las personas que estamos aquí. Y es la misión de cada líder de consolidación, de cada director de consolidación, de los pastores en la consolidación, hacer que esto se vuelva una cultura de vida en medio de nosotros. Recuerden, debemos ganar a los perdidos, pero no debemos perder a los ganados. La reunión de consolidación se hace justamente para poder medir no solamente los datos de esas personas, saber que las conocemos, saber en dónde están, sino saber en qué parte de su proceso con Dios están. Entonces, el equipo de consolidación hace cosas como es medir cuál es el proceso de formación que está llevando una persona. Si está asistiendo a un grupo de vida, si asiste a la iglesia, si asiste al grupo de vida y a la iglesia, si ya recibió un proceso de camino a la libertad, si ya está yendo a un encuentro, si ya fue un discipulado como usted que está viendo esto y ya está en un ELAM, si ya usted está siendo un líder, si usted ya es un líder con un grupo de vida, si usted es un líder con un grupo de vida y quizás con más células a cargo. O sea, todo ese proceso es importante conocerlo. ¿Dónde lo hacemos? A través de una reunión de consolidación donde permanentemente estamos actualizando, digámoslo de esta manera, la hoja de vida de ese prospecto discípulo del Señor. Eso es lo que hacemos en la reunión de consolidación. Tercer aspecto, tercer punto de la consolidación, la fonovisita y la visita. La fonovisita es básicamente una llamada de cortesía que hacemos inmediatamente después de que la persona ha venido al templo o al grupo de vida. ¿En cuánto tiempo procuramos hacer esas llamadas? En las siguientes 48 horas. ¿Por qué de esa manera? Como lo dije al comienzo, conocer al Señor
o venir al templo o al grupo de vida es una descarga emocional. Eso es lo que las personas reciben. Pero si yo no cubro con algo más esa descarga emocional, después de 48 horas eso se ha disipado en la vida de la persona y la persona vuelve a su rutina normal. Por tanto, es importante aprovechar ese tiempo, esas 48 horas, para hacerle una primera llamada, darle las gracias por haber venido, orar por sus necesidades. Si ya hemos tenido un intercambio con ellos, darles una retroalimentación, ¿cómo estás? Por ejemplo, si me ha contado que tiene problemas con su hijo, quizás sea el momento para yo llamarle y decirle, ¿cómo ha seguido la relación con tu hijo? O sea, mostrarle una pregunta de interés en una llamada corta, cortés. La llamada tiene también una función importante, es volverle a invitar a la iglesia, invitarle a un grupo de vida, y si es posible, quizás hacerle una visita en su casa para saludarle, darle las gracias y orar. Si se te ha presentado la oportunidad de visitar a esa persona en su casa, es muy importante que tú a esa persona le des seguridad de salvación. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de darle seguridad de salvación? Seguridad de salvación no es otra cosa que explicarle la decisión que tomó por Cristo y dársela de una manera más consistente. No voy a extenderme en esta parte para no alargar más el tema, pero quiero decirlo de una manera resumida, básicamente. Se los quiero explicar de alguna manera. Hay muchas formas de hacerlo, les voy a dar una simplemente. 5 puntos para que tú entiendas la decisión que tú has tomado. La primera, gracia. Recuerda, tú eres salvo por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es un regalo de Dios. No has hecho nada ni podrás hacer nada para merecer la salvación. Es más, la salvación es tan costosa que la única manera que tú la recibas es gratis. Y ese regalo se llama gracia. Segundo, ¿por qué no disfrutamos ese hermoso regalo que Dios nos da? Pues por el pecado. Somos pecadores, es nuestra naturaleza. Aún el más bueno peca. Y esa suma de pecados sencillamente nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Entonces, lo segundo es el pecado. Recuerda una cosa también en esa parte, y es que las cosas buenas no arreglan las malas que tú has hecho. Es al revés. Las cosas malas dañan las buenas que tú has hecho. Entonces, el pecado es un problema en nuestra vida. Tercero, Dios. ¿Qué papel juega Dios en medio de los hombres en estas circunstancias del pecado? Recuerda, Dios es un Dios maravilloso y amoroso. Y justamente en su inmenso amor no quiere dañarnos. ¿Por qué? Quiere perdonarnos siempre porque Él es misericordioso. Y quiere amarnos y saber que nosotros somos libres. Pero Dios también es justo. Y por ser justo, lo que hacemos mal tiene consecuencias en nuestra vida. Eso es ser justo. Dios es misericordioso y es justo. Cuarto, ¿cómo soluciona este problema Dios? Con su Hijo. Un Cordero perfecto, un sacrificio de amor, el más hermoso que ha recibido la humanidad. El sacrificio de amor, el que prestó Jesús en la cruz. A través de ese sacrificio, tú y yo hemos sido liberados de nuestros pecados y hemos tenido acceso a la vida eterna en Él. Y quinto, lo último, todas estas cosas son ciertas siempre y cuando tú las creas. Eso se llama fe. Hay que tener fe y tienes que explicarle el concepto de la fe a las personas e invitarlos a que nuevamente quizás oren y reconfirmen su decisión por Dios. Es importante la seguridad de salvación porque ya no estás dentro de una descarga emocional, sino que estás entrando en la conciencia de una persona a explicarle realmente su decisión por el Señor. Ahora, recuerda una cosa, que aquel que nos convence realmente es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros simplemente somos los transmisores de esa verdad. Ok, después de salir de la parte de la seguridad de salvación, estaríamos explicando todo lo que se refiere al proceso de la fonovisita y la visita. ¿Cuál es el siguiente paso? El cuarto, la asignación a un grupo de vida. ¿Cómo se hace? ¿Cómo determinamos que una persona va a ir a un grupo o a otro? Hay muchos parámetros, pero quiero explicarte 3 para que tú conozcas un poco de cómo un equipo de consolidación trabaja en tratar de ubicar a la persona en el mejor lugar siempre.
guiado siempre, obviamente, de la mano de Dios. Entonces, lo primero que tratamos de mirar al asignar a una persona a un grupo de vida es quién la invitó. Es lo primero. Quizás vino invitado por un amigo suyo y obviamente él quiere estar cerca de su amigo en su proceso con Dios. A veces, incluso estas personas ni siquiera viven cerca, pero prefieren estar cerca a su amigo. Y eso es respetable. Eso es respetable. Lo primero es quién le invitó. ¿Qué es lo segundo que miramos para determinar a dónde va a ir? La homogeneidad. ¿Qué es la homogeneidad? Básicamente es en qué etapa de la vida se encuentra la persona. ¿Es un prejuvenil? ¿Está en middle school? ¿Es un joven? ¿Está en high school? ¿Es un joven adulto? ¿Ya está en el college? ¿O quizás es un profesional soltero joven? Quizás es un matrimonio joven, es un matrimonio recién casado o que tiene sus hijos muy pequeños. O quizás es una pareja que tiene ya sus hijos grandes o en edad de adolescencia. O quizás es una pareja que ya no tiene hijos. O es alguien que es soltero pero ya adulto. Entonces, todo eso se llama homogeneidad. Todo eso lo revisamos, por eso es tan importante la información, para determinar a dónde debe ir esa persona. Y de esa manera le asignamos un grupo de vida donde pueda ser de la mejor manera cuidado. Y lo último que miramos en la homogeneidad, después de la homogeneidad, para asignarlo a un grupo de vida, es dónde vive. Recuerde que esta es una iglesia que cubre un vasto sector. No sé cómo sea la tuya particularmente, pero es importante asignarle un grupo de vida cercano a su casa, donde sus necesidades puedan ser atendidas de la manera más rápida, siempre. Entonces, esa es una de las maneras en que nosotros vamos asignando un grupo de vida, vamos mirando de qué manera vamos llevando a las personas al mejor lugar y vamos creciendo de una manera ordenada. Último punto, llevarlo a un encuentro con Dios. Ese es el punto culminante de la consolidación. ¿Cuándo va a terminar la consolidación? Cuando logremos que la persona entre a un proceso de encuentro con Dios. Un encuentro con Dios no es otra cosa que una cita personal con Dios, donde vamos a ser liberados, limpiados de todo lo que nos ha abarcado en la vida, y Dios nos va a hablar de sus hermosas promesas y va a empezar a llenar nuestro ser de cosas absolutamente nuevas. Es un lugar donde vamos a poder conocer el poder maravilloso de Dios y la presencia real del Espíritu Santo. ¿Quién no quiere tener un encuentro con Dios? ¿Quién no quiere tener una cita a solas con Él y personalmente sentir un abrazo de Dios? Eso es un encuentro con Dios. Cuando las personas llegan del encuentro con Dios, inmediatamente las invitamos a otro paso ya fuera de la consolidación, que es empezar su proceso de discipulado a través de la academia, como tú un día lo decidiste. Por eso estás allí viendo esto, porque tú has sido fruto de un proceso de haberte ganado, pero también de haberte consolidado. Es importante la consolidación. La consolidación garantiza que la gente que llegue a la iglesia permanezca y crezca en ella. Así que no lo olvides, la consolidación es la columna vertebral del crecimiento de nuestra iglesia. Dios les bendiga rica y abundantemente.